¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué tanto ha cambiado hasta ahora? ¿Y por qué Dios nos ha salvado? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos cada semana el estudio de la lección y nos da mucha alegría que puedas estar con nosotros en esta ocasión para compartir este momento, y gracias por permitirnos pues llegar hasta allí, hasta su dispositivo móvil, hacia su televisión, su computadora, donde quiera que nos estén viendo. Les agradecemos mucho por formar parte de esta familia en Cristo. Y bueno, vamos entonces a ir a la lección número 4 para el 22 de julio del año 2023. Y el título de la lección es ¿cómo nos rescata Dios? Es una pregunta, ¿cómo nos rescata Dios? Y el versículo para memorizar está en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice allí la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Un versículo que la verdad encierra un mensaje muy profundo. Mira, en lo personal yo he leído el libro de Efesios en repetidas ocasiones. Es un libro que tiene versículos que son conocidos, versículos que incluso nos enseñan doctrinas, afirman verdades que son reales en la palabra de Dios. Pero la verdad es que al analizar esta semana la lección en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10, encontré un mensaje que realmente es maravilloso, un mensaje que creo que a cualquier ser humano le hace bien recordar en su vida. Y es que, mira, a lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas historias, muchas anécdotas sobre rescates, la manera como personas han salido prácticamente de una muerte segura y han vuelto a la vida. Pero mira, yo creo que la mayor historia de rescate del ser humano es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Pablo en los versículos del 1 al 10 recuerda justamente eso, recuerda esa historia de rescate que Dios ha hecho por el ser humano. Y mira, vamos a ir a la primera parte del estudio en el día domingo, que lleva como subtítulo En otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Y yo quiero iniciar justamente haciéndote una pregunta: ¿cómo era nuestra vida o cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Te has puesto a reflexionar un poco acerca de esto? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Es decir, antes de que el Evangelio llegara a tu vida, ¿cómo vivías tú? Si tienes una familia, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo era tu relación con las personas que te rodeaban? ¿Cómo era, qué clase de vida estabas llevando hasta antes de conocer a Cristo? Tal vez tu caso sea como el mío, ¿no? En este caso, pues yo conocí el Evangelio prácticamente desde que nací. Nací en un hogar cristiano, en un hogar adventista, donde mis padres pues eran cristianos o son cristianos, porque todavía gracias a Dios viven. Pero crecí en ese ambiente y pues toda la vida he conocido justamente a Cristo. Pero llegó también un momento en mi vida en el cual yo me encontré con Cristo, y ese momento en mi vida marcó un antes y un después. Aunque tal vez no había vivido la vida como muchas personas lo hacen cuando no conocen a Cristo como tal, pero de cierta manera sí, el Señor cuando llegó cambió también mi vida. Pero a ti te pregunto, si tú has tenido una experiencia más profunda, si tú antes de conocer a Cristo pasaste por ciertas circunstancias, ¿cómo era tu vida? Ponte a pensar en eso. Mira, la vida de la iglesia de Éfeso
Pablo la narra, y yo creo que va más allá de la vida de la iglesia de Éfeso. Creo que es la vida de muchos seres humanos, creo que es la vida en realidad de todos los seres humanos, porque escucha lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice allí el texto bíblico: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, creo que es importante comprender esto, porque cuando el ser humano entiende esto, se da cuenta de la triste realidad de su vida. Y no solamente eso, sino que también logra ver cómo verdaderamente el Evangelio, cómo verdaderamente Dios cambia la vida del ser humano. En lo personal, yo he conocido a lo largo de este tiempo en el cual hemos servido a nuestro Dios, y hemos conocido personas en muchos lugares donde antes de ellos nos han contado experiencias de cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Personas que eran alcohólicas, personas que pues consumían sustancias que no eran benéficas para su cuerpo, personas que estaban destruyendo su vida con malas decisiones, personas que tristemente pasaron por situaciones muy complicadas en su vida. Pero una vez que se encontraron con Dios, una vez que conocieron el Evangelio, verdaderamente cambiaron su vida. Pero es que mira, hay aquí un punto muy importante. Por lo menos Pablo menciona dos fuerzas externas que afectan la vida del ser humano antes de conocer a Cristo. ¿Cuáles son esas dos fuerzas externas? Mira, la primera es la que menciona allí el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ese es, en este caso, la primera fuerza externa que afecta la vida del ser humano antes de conocer a Cristo, la corriente de este mundo. ¿Cuántas personas tristemente no se dejan llevar por este mundo, por lo que el mundo ofrece? ¿Cuántos jóvenes, cuántos matrimonios tristemente no fracasan en ese aspecto de su vida por dejarse llevar por las cosas que este mundo está ofreciendo? Y la verdad que es algo triste, es algo lamentable ver ese tipo de situaciones en las cuales caemos esclavos, caemos víctimas de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Pero mira, otro de los agentes externos que afectan la vida del ser humano, ¿cuál es? Es el que menciona allí mismo el verso 2. Dice allí: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No está hablando más que de Satanás. Otra de las fuerzas externas que afectan la vida del ser humano es justamente Satanás. El enemigo va a buscar destruir la vida del ser humano. La verdad es que muchas veces yo me he puesto a pensar, a reflexionar, cuántas veces o cuántas personas no hemos conocido que tristemente terminan en situaciones muy difíciles en su vida, y yo en ocasiones platicando comento que si las personas vieran verdaderamente cómo va a terminar su vida, estoy seguro que no cederían, que no caeríamos ante esas cosas. Si pudiéramos predecir nuestro futuro y ver realmente todo lo que el enemigo está buscando hacer en nuestra vida, estoy seguro que muchos de nosotros tal vez no cederíamos ante esas cuestiones. Pero la verdad es que el enemigo no se nos va a presentar como él es, sino que al contrario, él se va a presentar a través de una botella de alcohol, a través de una mujer extraña, a través, en este caso, de aparentemente una oportunidad de tener más dinero y cosas por el estilo, que sin darnos cuenta son herramientas, son instrumentos que Satanás utiliza para tenernos atados a las corrientes de este mundo. Fuerzas externas
que dominan la vida del ser humano, y así mucha gente tristemente sigue viviendo su vida hoy sin conocer que en Cristo pueden tener libertad. Pero ahora vamos a pasar a la parte del día lunes, porque vamos a seguir hablando justamente acerca de la vida antes de conocer a Cristo, y el subtítulo para el día lunes es: en otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Mira, hace un tiempo atrás yo escuchaba que una persona del ámbito político, social, comentaba lo siguiente. Él comentaba que el ser humano es malo porque a raíz de todo lo que sucede en la sociedad, que el ser humano se vuelve malo, pero que la naturaleza del ser humano no es mala. Y ahí surge entonces la pregunta: ¿el hombre es malo por naturaleza o se vuelve malo? Mira, creo que la Biblia nos los dice muy claramente. La Biblia nos dice, en este caso, en Efesios capítulo 2, versículo 3, y yo quiero invitarte a que lo podamos leer. Efesios 2, 3 dice: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, el ser humano por naturaleza es pecador. El ser humano por naturaleza, su corazón, dice la Biblia en el libro de Génesis, que es de continuo solamente al mal. Tristemente, no hay en este mundo nadie que pueda decir: yo soy bueno. Todos los seres humanos somos malos por naturaleza. Incluso si tú observas a un bebé, te vas a dar cuenta que si un bebé está jugando con algo y de pronto tú vas, se lo quitas, el bebé va a querer volver a tenerlo. Si hay dos niños jugando y de pronto llega uno y quiere tomar uno de los juguetes que el dueño es el otro niño, el niño va a pelear por eso. Está dentro de la naturaleza del ser humano esas cuestiones que, como dice y como describe el apóstol Pablo, que son deseos de nuestra carne, y aspectos que realmente creo que son muy necesarios que nosotros podamos analizarlos, porque ¿cuáles son esos deseos de nuestra carne? Mira, el mismo apóstol Pablo, pero en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, nos dice cuáles son justamente esos deseos que el ser humano tiene por naturaleza. Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante. Dice el texto bíblico: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los frutos de la carne, y son los frutos que predominan básicamente la vida del ser humano, que la dominan, y que tristemente muchas personas siguen atrapadas en situaciones como esas. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano se inclina hacia lo malo, se inclina más hacia ese punto. Y mira, el autor de la lección me gusta mucho porque menciona una parte que la verdad resulta muy interesante. Dice aquí el autor: los seres humanos por defecto estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo, al seguir los dictados de Satanás y nuestros propios deseos pecaminosos innatos. Y mira, justamente esos deseos pecaminosos que tenemos, esa naturaleza pecaminosa que ya llega a nuestra vida desde el momento en que nacemos en este mundo, es justamente parte de los agentes internos que predominan la vida del ser humano. Yo te decía, hay agentes externos: nuestro entorno social, nuestro entorno económico, las corrientes de este mundo. Están los entornos de Satanás y sus huestes tratando de hacernos caer, pero también por el otro lado está nuestro entorno, nuestra parte interior, que en este caso está predominada por los deseos de la carne, por nuestra naturaleza humana. Si lo analizamos fríamente, en pocas palabras, nos vamos a dar cuenta que por más que le busquemos, por más que intentemos que el ser humano cambie su vida, estamos completamente en una situación muy crítica. Si lo vemos
en todas las posibilidades, nos vamos a dar cuenta que básicamente no tenemos ninguna opción. Como seres humanos no tenemos salida, no tenemos opción, porque o bien si logramos escapar del entorno social, de las corrientes de este mundo, si logramos escapar de Satanás y sus huestes, por el otro lado vamos a seguir luchando todavía con nuestro interior. Ahora, si logramos escapar de nuestro interior, por el otro lado vamos a estar luchando toda la vida con las corrientes de este mundo y con Satanás y sus huestes. Por el lado que busquemos, hablando humanamente, el ser humano está perdido. Y yo creo que es allí donde entra la parte de ese rescate que Dios hace en la vida del ser humano. Justamente es allí cuando entra la oportunidad que Dios nos da de que nuestra vida pueda ser cambiada. Y mira, es justamente a partir del día martes, porque básicamente la lección de esta semana se divide, por así decirlo, en dos partes, ¿no? La vida antes de y la vida después de. ¿Después de quién? De Cristo. Entonces, la parte del día martes ya nos habla justamente, o va dándonos la introducción justamente de ese aspecto. Y la parte del día martes lleva como subtítulo: ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Mira, vamos a leer lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mira, date cuenta de algo maravilloso que menciona la lección de esta parte. En los versículos del 1 al 3 se nos habla acerca de cómo es la naturaleza del ser humano, cómo tristemente estamos atrapados por los agentes externos y también estamos atrapados por los agentes internos. Pero dice el versículo 4, y me gusta cómo inicia esa parte del verso 4, porque inicia diciendo, pero Dios, o sea, nos muestra allí que Pablo está mostrando que básicamente pasamos de una descripción triste, de una descripción sin esperanza, de una descripción desmotivadora, al hecho de saber de que en Cristo Jesús tenemos esperanza. Y eso verdaderamente es maravilloso. Es estupendo saber que en Cristo Jesús hay esperanza para el ser humano. Porque dice allí, malo o triste o decepcionante hubiera sido que Pablo hubiera acabado su carta allí en el verso 3. Pero el versículo 4 dice, pero en Dios que es rico en misericordia. Y me gusta esa cualidad de parte de nuestro Dios. Me gusta saber que tenemos un Dios que es rico, pero no solamente en riquezas materiales, sino sobre todo que es rico en misericordia. ¿En misericordia para quién? Para con el ser humano. Y eso es algo realmente maravilloso. Y mira, realmente nos sigue hablando justamente acerca de este aspecto que es importante, porque creo que es necesario en este caso que nosotros podamos comprender muy bien este texto, porque si seguimos leyendo el versículo 5 y 6, mira lo que dice allí la palabra de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, si te das cuenta, Pablo está haciendo mención que el ser humano goza de estos beneficios. Por eso el título de la lección es ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Porque Pablo dice que una vez que el ser humano conoce a Cristo, una vez que el ser humano recibe la gracia de Cristo en su vida, dice allí el versículo, en este caso el verso 6 y 7, que con Él hemos resucitado, con Él nos hemos sentado en los lugares celestiales, con Él en este caso hemos sido exaltados. Eso es algo impresionante, porque Pablo no está diciendo que vamos a hacer, sino que ya estamos gozando, que gracias a la misericordia de Dios, gracias a lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo en nuestra vida, gracias al hecho de que Jesús vino a rescatarnos por su gracia, por su amor, entonces el ser humano ya puede disfrutar de esas cosas.
Y creo que eso es algo especial. Saber que no tengo que esperar mucho tiempo para disfrutar de eso, sino que en Cristo yo ya puedo vivir esa experiencia como ser humano. En Cristo yo ya puedo gozar de los beneficios de la salvación. En Cristo mi vida puede ser cambiada, puede ser transformada. Y la verdad es que eso me encanta, me gusta saber. Esta lección, te digo en lo particular, me abrió los ojos y el panorama de una manera maravillosa. Saber que no tengo que esperar, sino que ya puedo gozar de eso. Y que todos los seres humanos, al final de cuentas, podemos gozar de esa oportunidad. La cuestión aquí es que nosotros permitamos que verdaderamente Jesús entre en nuestra vida. Y así, solamente así, vamos a poder gozar de todo eso. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles. Ahora bendecidos para siempre por la gracia. Mira, igual aquí en la parte del día miércoles es un tema, la verdad es que bastante maravilloso, porque nos va a hablar acerca de la única manera y a responder justamente la pregunta que plantea el título de la lección: ¿cómo nos salvó Dios? Mira, la parte del día miércoles nos da la respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 7, dice el texto bíblico: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7 nos dice en este caso especialmente que el ser humano puede gozar de la abundante riqueza de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, dice allí la primera parte del verso, para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué cosa se va a mostrar en los siglos venideros? La abundante riqueza de la gracia de Dios. Mira, hay que comprender muy bien este aspecto. La gracia siempre ha existido, siempre ha sido parte del plan de salvación, porque, o más bien siempre ha existido en la historia de la eternidad, de todo lo que es Dios y lo que representa y lo que hay en nuestro mundo, en nuestro universo y todo lo conocido y por conocer. La gracia siempre ha formado parte del carácter de Dios. La gracia no se reveló a partir de la entrada del pecado a este mundo. La gracia no formó parte de la vida de Dios a partir de la entrada del pecado a este mundo. Pablo dice que ha existido en este caso desde los siglos, en este caso desde el principio, desde mucho antes del principio de este mundo hasta la eternidad. La gracia siempre ha existido. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué afirmo esto? Porque mira, hay que comprender este aspecto importante. Te hago la pregunta: ¿por qué fuimos creados? ¿Será que merecíamos ser creados? ¿Será que en este caso había alguien o Adán y Eva realmente merecían que vinieran a este mundo, que nacieran en un mundo que al principio Dios había hecho como un mundo perfecto? Creo que la respuesta es no. Realmente el ser humano, Adán y Eva, no hicieron nada para merecer el haber sido creados. No hicieron nada para merecer todo lo que Dios había preparado para ellos. Todo, desde el principio que se creó este mundo pensando en Adán y Eva y su descendencia, desde ese momento ya vemos la gracia de Dios actuando en la vida del ser humano, porque realmente Adán y Eva no merecían nada, pero Dios en su infinito amor, en su gracia, en su gran misericordia, estuvo dispuesto a crear al ser humano. Ahora, te hago la pregunta: ¿por qué vamos a ser salvos? Solamente por la gracia. No es porque el ser humano lo merezca, no es porque hagamos algo, porque seamos las mejores personas del mundo. Todo lo contrario, es simplemente por la gracia de Dios. Por eso te digo que la gracia de Dios siempre ha existido desde este mundo y existirá hasta el final de la historia de este mundo, e incluso por la eternidad. Y mira, hay una cita de Elena G. de White que ella escribe en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 11. Ella dice lo siguiente: al venir a habitar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esa revelación.
Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo, el maravilloso propósito de la gracia de Dios. El misterio del amor redentor es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles, y será su estudio a través de las edades sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallaron en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. El tema de la gracia es un tema que se va a abordar, o más bien es un tema que se reveló desde que el mundo fue creado, se reveló todavía más cuando Jesús vino a este mundo, y se va a seguir estudiando y analizando y aprendiendo incluso cuando ya estemos salvados. Qué maravilloso es saber eso. Qué maravilloso es saber que verdaderamente la gracia siempre ha formado parte de Dios, y siempre ha formado parte, o ha querido Dios que forme parte de la vida del ser humano. El tema de la gracia es un tema que incluso hoy en día no lo podemos comprender. Una vez, yo recuerdo especialmente, en una ocasión me tocó ir a atender un estudio bíblico, y ahí donde estaba compartiendo el estudio bíblico con la persona, justamente estábamos hablando acerca de esto, acerca de que somos salvos solamente por la gracia, y la persona me hacía la pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sin merecerlo, sin verdaderamente nosotros merecer ese regalo tan maravilloso de Dios, Dios esté dispuesto a darlo al ser humano? Esta persona me decía, no logro comprender eso de parte de Dios. Y yo me sinceraba con él y le decía, mira, no lo entiendo tampoco yo. Yo no sé por qué Dios es tan bueno con el ser humano cuando nosotros somos tan malos con él. Pero sí hay algo maravilloso que debemos entender, es que la gracia de Dios quiere estar presente en nuestra vida. Y yo quiero que tú y yo podamos comprender esto a través de esta lección. Sí, es cierto, tal vez tuvimos una vida terrible, tal vez hicimos cosas feas en nuestra vida, pero una vez que conocemos a Cristo, la gracia de Dios, su misericordia, nunca olvides que va a estar presente en tu vida. Y si Dios te ha perdonado, entonces también tú tienes que perdonarte, porque muchas personas tristemente, aunque conocen a Dios, no son capaces de superar, no son capaces de darse cuenta de que la gracia de Dios está por encima de cualquier pecado, de cualquier falla en nuestra vida. Y tristemente hay personas que se siguen torturando, hay personas que siguen sufriendo porque no han aprendido a experimentar y a gozar verdaderamente de la gracia de Dios que está presente en la vida de todos los seres humanos. Ahora, vamos a ir a la última parte de la lección, la parte del día jueves, y para ello vamos a leer los últimos versículos de esta sección que Pablo aborda en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10, dice el texto bíblico: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y así es como básicamente termina esta sección. Y es también como a mí me gustaría finalizar la lección de esta semana. Porque mira, me gusta cómo Pablo termina esta parte que está queriendo explicar a los hebreos. Porque básicamente es la síntesis de todo lo que Pablo menciona anteriormente. Pablo vuelve a enfatizar, vuelve y trata de que a su público, a sus lectores, les quede muy bien claro esto. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino solamente es un don de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Como seres humanos debemos entender este punto que es importante. Debemos comprender en este caso que la única razón por la cual vamos a ser salvos no es por lo mucho o poco que hagamos, es solamente por la gracia de Dios. Es solo por eso. Claro, el tema de las obras también tiene una parte fundamental en el plan de salvación. Eso es algo que es fundamental, es importante. Incluso el mismo apóstol Pablo lo menciona.
Pero eso es, vamos a decirlo, es tema para otro punto. Sin embargo, sí me gustaría que nos quede bien claro eso, que comprendamos verdaderamente qué es la gracia de Dios. Es un regalo que aunque no merecemos, Dios ha estado dispuesto a darlo a cada uno de nosotros. Y creo que si alguien, es como, vamos a decirlo así, si alguien te regala algo, tú no lo vas a rechazar, tú no vas a decirle, ¿sabes qué? No me gustó y aquí está tu regalo. No. ¿Qué hacemos? Lo aceptamos y aunque no lo merezcamos, lo debemos aceptar. Lo mismo pasa con la gracia de Dios. Es un regalo de Dios para el ser humano, aunque no lo merecemos, pero qué maravilloso es saber que a pesar de todo ello, Dios está dispuesto a darlo en nuestra vida. Y mira, el autor de la lección también menciona otra parte o otro pensamiento que me resulta importante darle lectura, y con esto yo quisiera ir prácticamente cerrando la lección. Nos dice aquí, Pablo retoma el tema con el deseo de asegurarse de que su argumento se mantenga firme. La salvación de los creyentes es una obra divina, no humana. No se origina en nosotros, sino en el don de Dios. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros, los creyentes, somos pruebas vivientes de su gracia y solo su gracia. Somos sus obras maestras creados por Dios en Cristo Jesús. Mira, nadie se merece nada de Dios, ningún ser humano. Pero qué maravilloso saber que la gracia de Dios está presente. Y lo vengo repitiendo y tal vez suene algo repetitivo, pero la verdad quiero que quede muy bien claro en nuestra mente. Y la lección nos hace una pregunta. ¿Por qué es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios y no se basa en nuestro propio valor o esfuerzo? Esa pregunta es importante. Porque mira, cuando el ser humano, y con esto quiero concluir, sería básicamente la conclusión de la lección. ¿Por qué es importante comprender que somos salvos solo por gracia y que no depende del valor o del propio esfuerzo humano? Porque mira, cuando el ser humano comprende eso, logra liberarse. Mientras el ser humano no entienda que su salvación es solo por gracia, haz de cuenta que va a estar cargando una mochila que es pesada, una mochila que es difícil de cargar, una mochila que incluso nos va a llegar a cansar y a atormentar. Y eso nos lleva tristemente a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano entonces trata de vivir una vida en línea recta, completamente perfecta, y no se da cuenta que por su propio esfuerzo no lo va a conseguir y que el único que va a poder verdaderamente ayudarnos se llama Cristo. Por esa razón es importante que el ser humano entienda eso, porque eso nos libera a nosotros y nos permite llegar a vivir una vida verdaderamente en Cristo Jesús. Pero también es importante eso porque eso es entonces lo que nos va a ayudar a depender de Dios, lo que nos va a ayudar a, en este caso, a en todo momento estar tomados de la mano de Dios y no soltarnos de su mano. Por esa razón es importante comprender eso, comprender que somos salvos solamente por la gracia de Dios. Y la verdad es que a mí me gustaría invitarte a que tú puedas gozar de esa gracia. Tal vez le entregaste tu vida a Cristo, tal vez te has dado cuenta que tu vida realmente ha sido transformada por Dios, pero comprende y entiende esto. Disfruta de la gracia de Dios, vive tu vida tomado de la mano de Dios y viviendo bajo la misericordia y bajo la gracia de Dios. Y realmente eso te va a ayudar a tener una experiencia y una relación más personal con Cristo, pero sobre todas las cosas te va a permitir prepararte para el reino de los cielos. Quiero invitarte en este momento para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora quiero darte gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu lección, porque a través de ella hemos podido comprender este tema tan maravilloso, el saber que somos salvos solamente por la gracia y que, Señor, todo lo que tenemos, lo que somos, lo debemos a ti. Ayúdanos, Padre, para que podamos vivir esa vida de plena confianza en ti, Señor, y así prepararnos para estar contigo en el reino de los cielos. Queremos pedirte todo esto y colocártelo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.